Hola queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal Germán el Juglar del siglo XXI. Para cerrar este ciclo de mujeres espías famosas, me referiré hoy en primer lugar a la agente del Mossad Cheryl Hanin, conocida por el seudónimo de Cindy. Ella fue la responsable de localizar e identificar al ingeniero nuclear israelí Mordechai Vanunu, quien había huido de Israel y en 1986 le reveló al periódico británico The Sunday Times algunas fotografías que había tomado en el emplazamiento de Dimona y que probaban que Israel ya estaba en posesión de la tecnología nuclear y que tenía más de 100 ojivas nucleares. Hanin logró seducir a Vanunu y lo convenció para que viajaran juntos a Roma y allí le drogó y con la ayuda de otros agentes del Mossad le trasladó a Israel. Allí fue juzgado y pasó 18 años en prisión, 11 de los cuales en confinamiento solitario. Vanunu afirma haber recibido un trato cruel y bárbaro por parte de las autoridades penitenciarias de Israel y es considerado por el pacifismo internacional como un ícono. También ha sido nominado varias veces por organizaciones de los derechos humanos al Premio Nobel de la Paz, aunque se ha negado a recibirlo porque lo ha recibido Simón Peres, a quien considera el padre de la bomba atómica israelí. Amnistía Internacional le considera un prisionero de conciencia. La segunda espía famosa a la que me voy a referir hoy es la española de nacimiento África de las Heras Gavilán, que nació en Ceuta el 26 de abril de 1909. Militante del Partido Comunista Español desde 1939, se nacionalizó en la Unión Soviética y fue destacada espía del NKVD o Comisariado del Pueblo, la agencia de seguridad de la Policía Secreta de la Unión Soviética, desde el año 1934 hasta 1946, que luego fue sustituida por el MGB hasta el año 54 y por la KGB a partir de allí hasta el 91, y tras la disolución de la URSS, de la Unión Soviética, las funciones fueron asumidas por la Agencia Federal de Seguridad FSB. África participó activamente en la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, donde conoció al histórico dirigente comunista Santiago Carrillo. Tuvo una hija con Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, y se desentendió esta niña entregándola a sus padres, a los padres de ella, para ella dedicarse a hacer en España la revolución. El nombre clave que usaba en Moscú era Patria, aunque adoptó otros nombres durante su estancia en París, como María de las Heras de Darbat, o María de la Sierra, usada en México, o Patricia o Ivonne, usado en la guerrilla de la Segunda Guerra Mundial. En 1937 fue reclutada en España por Alexander Orlov, agente de la NKGV, y su ayudante Leonid Alexandrovich, quienes fueron los responsables soviéticos del traslado del denominado oro de Moscú desde Madrid a la Unión Soviética, 510 toneladas de oro correspondientes al 72,6% de las reservas españolas para ese momento, al inicio de la Guerra Civil, y que luego fueron vendidas y con el dinero obtenido se financió la campaña de la República en la Guerra Civil. Orlov y su reclutador también planificó el asesinato de Andreu Nin, un comunista catalán, y en 1938 desertó a los Estados Unidos huyendo de la purga de Joseph Stalin dentro de la NKVD. También le advirtió a Trotsky sin éxito de la operación Utka para su asesinato. A De las Heras la enviaron a Moscú para su adiestramiento y se cree que fue la Caridad Mercader la encargada de iniciarla en el espionaje, la madre del padre de su hija, quien para ese momento dirigía un comando de choque con su amante, el agente secreto Pavel Sudan-Platov. La enviaron a Noruega inicialmente para que se infiltrara en el grupo de Trotsky, logró hacerlo y de allí viajó a México para convertirse en la secretaria de Trotsky y planificar el atentado contra la vida de este político soviético. Acción en la que participaron el pintor David Alfaro Siqueiros y una veintena de afiliados al Partido Comunista Mexicano. Pasó la información al NKVD para que Ramón Mercader organizara el asesinato de Trotsky por orden directa de Stalin. Sin embargo, por haber llegado a México Alexander Orlov, su reclutador,
quien después de haber desertado de la NKVD iba con destino a Estados Unidos. África, temiendo ser descubierta, abandonó el país como polizonte en la bodega de un barco mercante. Entre 1941 y 1944 participó en la guerrilla tras las líneas alemanas en Ucrania. Luego regresó a Moscú y comenzó el trabajo de espía para la KGB con el alias de Patrias. Luego, en el 1946, se instaló en París haciéndose pasar por refugiada de la guerra. Allí se casó con el escritor uruguayo Felisberto Hernández y viajó a Uruguay, donde usó la fachada de modista para establecer contactos de personas del gobierno y del poder económico. Y en 1950 se separó de su marido sin que éste supiera su verdadero nombre y su trabajo de espía. En 1956 se trasladó a Buenos Aires para actuar como enlace del recién llegado jefe de la KGB, Giovanni Antonio Bertoni, alias Valentino Marchetti Marco. Se casó con él en el mismo año por orden de la KGB y el matrimonio inició un negocio de antigüedades en Montevideo, realizando numerosas misiones y sirviendo de enlace entre los diferentes espías y la sede central de Moscú. Se cree que fue ella la que transmitió a la KGB la información de la bahía de pretendida invasión a la bahía de Cochinos en Cuba. En 1967 su marido Marco murió en extrañas circunstancias y se cree que fue ella quien lo asesinó por órdenes de la KGB. Regresó a la Unión Soviética y en 1971 fue destinada al entrenamiento de nuevos agentes en el cuartel general de la KGB. En 1985 se retiró del trabajo de la KGB y murió en Moscú el 8 de marzo de 1988 de problemas cardíacos, siendo enterrada con honores militares en el cementerio de Yovanskoye, en cuya lápida aparece la palabra patria escrita en español, junto con un texto en ruso que dice Coronel África de la Cera, 1909-1988. Bueno amigos, este es el fin de la serie de las espías. Espero que les haya sido de su agrado. Continuaremos mañana con otra entrega.